Pastor. Good morning. Buenos dias. Praise the Lord for the baptisms that we saw here and we're able to witness. Le damos gracias a Dios por los bautizos que pudimos nosotros ser testigos de esto. Praise the Lord that God continues to work in the lives of people and souls. Y le damos gracias a Dios que Él continúa a trabajar en las vidas de los almas. They went through a discipleship, and ellos pasaron un discipulado. And of course, baptism doesn't save you, but it's an obedience, and we take it very seriously here at Loma Alta. El bautizo no te salva, es Cristo el que te salva, ¿verdad? Pero es algo de obediencia, es un resultado de tu confesión, es un resultado de tu salvación. Y aquí damos clases de discipulado para el bautizo y van a seguir ese discipulado, and we will continue with that discipleship with these new believers. Por estos nuevos creyentes seguimos con el discipulado. It's our responsibility as a church, es nuestra responsabilidad como iglesia. The responsibility again for the pastor is not to do it, but to assist the body of believers to be able to edify one another and to be able to protect one another and to be able to help one another grow more and more in the image of Christ. Y acuérdense, hermanos, el trabajo del pastor no es hacer todo, sino es asistir a la iglesia, al pueblo, guiarlos para que ellos puedan ser el cuerpo, para que ellos puedan ayudarse el uno al otro en crecer más y más en la imagen de Cristo Jesús. Es el trabajo de la iglesia de proteger a los corderitos, ¿verdad? It's the responsibility of the church to protect these little lambs that have just professed their faith. Estos corderitos que han profesado su fe. This is not the end of it. The baptism is not the end. Now we must help them and disciple them and help them grow in the word, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Y este no es el fin, hermanos. El bautizo, este no es el fin para ellos. Esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia de discipularlos y para que ellos puedan crecer en la palabra y seguir creciendo. And so, talking about that, hablando de eso, let's go into Acts chapter 20. Y hablando de esto, vamos a Hechos capítulo 20. We're going to look at verses 29 through 38 and finish this section. Vamos a acabar esta sección en Hechos capítulos 20, versículos 29 al 38. We see that Paul gives warnings of the dangers that they will face in the future. These elders that he called from Ephesus, he says that he gives them a warning, he gives them a farewell speech. Let's look at our text this morning, verses 29 through 30, so that we can know where we left off. It says, I know that after my departure, fierce wolves will come among you, not sparing the flock. And from among your own selves will rise men speaking twisted things and draw away the disciples after him. And so we see that Paul is warning them of the dangers that these elders were going to face in the future. And so Paul calls these wolves, Paul calls these people, this dangerous people, he calls them wolves. And Paul describes them as savage. And so these are savage wolves that will work outside of the church, and they come in. Their main priority is to come in amongst the flock and destroy it. And so we see that the nature of a wolf is to attack the weak. Attack the weak. And so they go after prey that will be easiest to attack, and so they can bring them down. They look for crippled sheep. They look for weak sheep, and they also look for lambs.
Vemos aquí, hermanos, que la semana pasada nos quedamos nosotros en el versículo 29 al 30 y vimos ahí que Pablo da advertencias a los ancianos de Éfesos, porque él ya se iba y dejó a estos ancianos ahí, y les dio advertencia de lo que iban a ellos confrontar en el futuro. Y la escritura dice así en el versículo 29 al 30, dice esto: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. So, vemos aquí que Pablo le llama a esa gente peligrosa, le llama lobos, y no nomás lobos, pero lobos salvajes. Pablo los describe así como lobos. Estos lobos salvajes son lobos espirituales. El deseo de ellos y la meta de ellos es entrar a la iglesia, al cuerpo, y destruir. Eso es lo que ellos quieren hacer. La naturaleza de los lobos salvajes es atacar a los débiles, ¿verdad? Y muchas veces buscan a asesinar o a llevarse a aquellos que están muy fácil para atacar, los más fáciles para atacar, los que están débiles o los que están lastimados, o en muchos casos los corderitos chiquitos, ¿verdad? Los bebitos. Hace eso, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo estaba dándoles esa advertencia. And the same thing is true for spiritual wolves, right? They have that same goal to look for weak people. They attack the people that are new in faith, little lambs. That's what they look for. They also look for those people that are maybe ignorant or still unstable in their walk, in their faith in the Lord Jesus Christ. And so they look for those people that maybe perhaps are ignorant and unstable in the walk with the Lord. And maybe also these wolves these spiritual wolves come in and they prey on people that are maybe going through a type of crisis and their faith is being tested at the moment, and they're wounded perhaps, crippled perhaps. And so they look for that. And the primary thing is that these spiritual wolves come into the church and they prey on the sinful desires that we have. They play with your sinful desires. They see your weaknesses and they prey with your own sinful desires to try to stray you away from the way of the Lord. Entonces vemos, hermanos, que estos lobos son iguales, ¿verdad? Estos lobos espirituales son iguales, buscan igual como el lobo natural, igual buscan atacar a aquellos que son nuevos en la fe, bebitos en la fe. Buscan a aquellos que quizás son ignorantes y no están tan estable en su caminar con Cristo. Buscan a aquellos también que quizás sus fes están siendo probadas y están ellos débiles, están lastimados en este tiempo. Vienen esos lobos a buscarlo. Vienen a buscar gente ignorante, gente que tiene dudas. La duda, hermanos, la duda. Vienen y buscan a gente que tiene duda, que son ignorantes, tratan de tomar ventaja también de los deseos pecaminosos de la carne. Saben tus deseos, que te gusta lo que te gusta, y vienen y tratan de agarrarte de ahí para poder sacarte del camino de Dios. They desire to be destructive and disrupt your walk. Desean ellos destruir tu caminar como seguidor de Cristo. They wanna take you out of your walk with the Lord. It's possible. They want to turn the people from being disciples of Jesus Christ to being your own disciple, or to have your own system of religion, to follow your own ideologies, your own heart. Entonces vemos ahí también que ellos buscan para quitarte del camino y del discipulado, de ser discípulos de Cristo. Ellos quieren convertirte en discípulos de ellos, o discípulos tuyo mismo, o de tu sistema de religión, o de tu pensamiento, de tu corazón, que sigas tu ideología. We got to understand this, that we don't fight against flesh and blood. And so, these savage wolves, we have to understand that there are instruments of Satan, because they're marked by these evil actions. Y tenemos que entender, hermanos, que la guerra no es entre carne y sangre, hermanos.
Estos lobos espirituales solo son instrumentos de Satanás, hermanos. Y son marcados con sus acciones malas. Son marcados con sus acciones malas. And I know and I see in the scriptures that God allows sometimes false teachers to enter into the churches to be able to test those to see if it is true that you love God or not. We see in many fail the test. In 2 Timothy 4:3, we see a generation that is coming. That will be a time when people will not endure the sound doctrine. They're not going to endure the sound doctrine. They will have itchy ears, and they want teachers for themselves that are going to teach them to their passions, towards their desires, and towards their wants. Y hermanos, vemos que a veces en la Biblia Dios deja que entren falsos maestros y ideas a la iglesia para poder probar tu fe, para poder probar la fe, que si de verdad sigues a Dios o no, si de verdad amas a Dios o no. Y desafortunadamente muchos reprueban, y dice en 2 de Timoteo 4:3 que llegarán los tiempos donde la gente no podrá aguantar o no quedará la sana doctrina. No van a querer la sana doctrina, van a querer que le rasquen los oídos. Van a querer pastores y maestros que les prediquen a sus deseos, a los que ellos quieren. No van a querer la verdad. No van a querer la verdad. They simply don't want to hear the truth. And so they're going to find somebody that's going to play to their desires, to play to their wants. No van a querer verdad, hermanos, al contrario, van a querer hallarse maestros y pastores que les toquen a sus deseos y a lo que ellos quieren. And so, as a pastor, we need to 2 Peter 3:18. That's what I always say. We need to 2 Peter 3:18. As a pastor, we need to 2 Peter 3:18. We need to grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Y como pastor, hermanos, tenemos que, segunda de Pedro 3:18, segunda de Pedro 3:18 es lo que tenemos que hacer. Crecer en el entendimiento, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. And as pastors, we need to make sure that our flock is doing 2 Peter 3:18. That they may also grow in the knowledge of our Savior and Lord Jesus Christ. Y nosotros como pastores debemos de hacer y asegurarnos que el rebaño esté también, segunda de Pedro 3:18, que el rebaño esté creciendo también en el entendimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. That is so important. Es bien importante. It's so important. In verse 30, we see that Paul gives some characteristics of false leaders. Aquí en el versículo 30 que leímos, Pablo nos da unas características de líderes falsos. One of the characteristics of false teachers goes with 3 different things that occur in a false teacher when a technique. One of the things that they do is they speak perverse things. They distort and they twist the word of God into whatever they want it to say. And so they leave sections of scripture out. They don't want to talk about it. They just leave sections of scripture. They want to submit to this, but not to that. They pick and choose. And they emphasize the passages that they want for you to know. And they twist them. They interpret the passages not in a historical or grammatical content. They distort it and they bring you it as they please. Entonces vemos, hermanos, que Pablo en el versículo 30 nos da unas características de falsos líderes, falsos maestros. Y una de las características que usan es de que hablan cosas perversas. Ellos lo que hacen es tuercen las verdades de Dios, tuercen los versículos de Dios. Ellos tratan de hacer una combinación de dejar versículos fuera. No se quieren someter a toda la Biblia, dejan muchos versículos fuera y nomás usan los que ellos quieren usar y los tuercen. Los tuercen.
y hacen el énfasis en los versículos que ellos quieren y los tuercen y hacen el énfasis y dejan todo a un lado, no toman toda la escritura por completo, hermanos. Dejan todo lo historial de lo que dice el texto afuera. Dejan la gramática del texto afuera. Homiletics is a practice and a study of preaching and communicating. And we must look at the text and see what the intention of the writer was. What is the author's intent? Las holométicas, homiléticas, es la práctica, el estudio, el arte de la predicación, cómo se comunica el predicador, y nosotros tenemos que ver cómo se comunica el autor y qué es la intención que el autor está teniendo. Eso es lo que vemos, buscamos la intención de lo que está diciendo el autor. ¿Qué es la intención del autor? I, as a pastor, preacher, teacher, I have to communicate as a pastor, teacher. I have to communicate as a what are the intentions of the biblical author, not my intentions. Y yo como maestro, pastor, es importante comunicar las intenciones del autor bíblico. Las intenciones no mías, sino las intenciones del autor bíblico. It is not my intent to say what I say, but my intent is so that you can see what God says. Yo no intento de ver lo que yo quiero decir, sino la intención siempre va a ser qué es lo que Dios dice. What is God saying here? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? And there it comes, with homiletics comes exegesis. Y luego con la homilética viene la exegesis. Exegesis. Right? What is that? ¿Y qué es eso? Well, that gives us actual meaning so that we can bring it from that time to today and put it into the practical life. Y un resumen nomás es de verdad ver lo que quiere decir en ese tiempo y traerlo a este tiempo de la vida práctica, de hoy, de este siglo. So we need to do that. If we don't apply this, we're going to not understand things that happened in those days and why they were said. Y si no aplicamos esto, hermanos, no vamos a entender por qué las cosas pasaron en ese tiempo, en ese siglo, y no las vamos a poder aplicar aquí. We have to analyze and understand what was happening in this time and why it was happening. Tenemos que ver lo que estaba pasando en este tiempo, en este siglo. ¿Y por qué estaba pasando? Because if we don't apply that, it's going to lead us to some dangers. Y si no aplicamos eso, nos va a llevar a muchos peligros, hermanos. Muchos peligros. A lot of traditions, muchas tradiciones, and dangers y peligros. We don't understand what was happening back then. We have to understand that, for example, we no longer greet with a holy kiss. We have to understand why it was done there and it's not done today. Por eso tenemos que ver por qué más antes se saludaban los varones con un beso santo. ¿Por qué se hacía en ese tiempo? Porque no se hacía aquí. We need to understand the content of washing feet, for example, como lavar los pies. Why is it that when people come to our house, we no longer wash their feet? ¿Por qué ya no cuando la gente viene a nuestra casa, por qué ya no les lavamos los pies? When Jesus was saying that this is my body, eat of my body, this is my blood, drink of my blood, well, people were freaking out and thinking they were cannibals. You got to understand the content, what was happening. Imagínense, hermanos, cuando Cristo estaba diciendo, este es mi cuerpo, coman mi cuerpo, esta es mi sangre, toman mi sangre. Había gente literalmente pensando canibalismo. It sounds like common sense. Se oye como sentidos comunes. But some people still practice dangerous things. Pero hay mucha gente que todavía practica cosas peligrosas. I mean, there's religions and cults that say you can have many wives because they point to biblical principles. Hay sectas que mucha gente sigue, hermanos, donde dejan que los varones tengan muchas esposas. Hay peligros.
There's dangerous things out there. You can misinterpret it and fall into unbiblical and unmoral things. Y si no lo interpretas bien, puedes caer en cosas que no son bíblicas y cosas que son inmorales. Hay muchas sectas. There's a lot of cults. And so exegesis looks at the ancient times and brings the meaning to the modern time application. So exegesis mira a los tiempos antiguos y trae el contento a aplicarlo en nuestro tiempo moderno. ¿Verdad? Nuestro tiempo moderno. Wolves falsely twist and select verses. Los lobos espirituales falsamente tuercen los versículos. I've tried to teach this congregation since I started here over 10 years ago, to learn to search the scriptures this way. Yo he trabajado, hermanos, desde que comencé en esta congregación hace más de 10 años, de enseñar a la congregación cómo ver el texto y cómo interpretar el texto. If you have a hard time pronouncing him in Spanish, just try him in English. Y si tienes un tiempo difícil pronunciándolo en español, trata de pronunciar estas cosas en inglés, a ver cómo les va. But my point is, a lot of you are already doing this and don't even know you're doing hermeneutics and exegesis. Pero lo que pasa, hermano, es que no tienes que saber qué son estas cosas, porque he visto que muchos de ustedes aquí, aunque a lo mejor unos no saben lo que es, lo están haciendo. Así es como están leyendo las escrituras. Because it's been shown to you, porque se les ha enseñado. Because we have to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, and that gives us the power to see false teachers and false wolves. That's why it's so important for me to preach the Word of God, to teach the Word of God to you. Not everybody has these teachers. Look at Paul. They were crying when he left, not because he was such a nice guy. He was loving, but he was exhorting all the time as well. But he was a loving man. He understood the importance of preaching the word, and when their teacher was leaving, they felt it. Hermanos, no tienes que saber cómo pronunciar estas cosas. Ustedes se les ha enseñado. Para mí ha sido importante trabajar en esto, hermanos, de que ustedes puedan oír la palabra de Dios predicada, enseñada correctamente. Esa es mi meta, es de predicar y enseñarles la palabra de Dios, predicar todo el consejo de Dios. Porque cuando podemos entender la palabra de Dios, crecemos en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos ayuda a no caer en los peligros de los falsos maestros y de las falsas cosas, hermanos. Por eso es importante la palabra de Dios. Pablo amonestaba cada rato, ¿verdad? Era fuerte, en veces no era como se dice nice, pero los amaba, era bondadoso. Se sacrificaba para ellos, y ellos estaban llorando, van a ver al fin, llorando por su pastor, por su maestro. ¿Por qué? Porque era raro, hermanos. No todos enseñan la palabra de Dios. Por eso dicen, si hay un maestro, un predicador, ve. Iban a perder a su maestro, que les había enseñado la importancia de que era la palabra de Dios. You're accountable. You've been taught, most of you. Ustedes van a hacer y dar cuentas porque ustedes, la mayoría, se les ha enseñado. Whether you grasp it or not, I just serve the plate. Si lo agarraste o no, yo nomás soy el que sirvo el plato. God gives me the grace to bring and serve. Dios me da la gracia para venir a servir el plato. And if you know me, I like to cook and I serve good plates, and I put even more emphasis in the Word of God when I come this morning to serve you. Y si unos me conocen, a mí me gusta cocinar mucho y le pongo mucho a los platos de lo que hago, pero más que nada, el platote que vengo a servir aquí es más importante, y ese es el que le pongo más. That's when I do something, I want to do my best. Even if it is not the best, it is my best, because God tells me, do your best. Preach the word. And everything you do, do it unto the Lord. Whether you drink, whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. Do your best.
Porque Dios me ha dicho, haz lo mejor, hermanos. Me dice Dios, haz lo mejor, hazlo como hacia el Señor. Todo lo que hago, sea esto, sea lo otro, sea la cocina, sea esto, lo que sea, debo de hacer lo mejor. No el mejor del mundo, sino lo mejor que yo pueda dar, hermanos. Debemos de dar lo mejor, hermanos, porque es para el Señor. En sus trabajos, en sus vidas prácticas, en your work, en your practical life, dice el Señor, si bebes o si comes, hazlo todo para la honra de Dios, hermanos. When you come to church, what attitude do you bring? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué actitud traes? Are you doing your best? Cuando vienes a la iglesia, ¿estás haciendo lo mejor? Are you doing your best to reach the lost and make disciples? ¿Estás haciendo lo mejor de tu capacidad para ser discípulos e ir y dar el evangelio a aquellos que no lo tienen? Do your best. And Paul showed them. Y Pablo les enseñó. He understood that. And so I have to teach the congregation. Yo tengo que enseñar a la congregación how to read the scriptures, cómo leer las escrituras, cómo leerlos. And so, why? Well, I know a lot of you are on the radio and are on TV and are on social media. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes están en la radio, en la televisión o en los medios sociales ahora. And we have a lot of false teachers preaching. Y tenemos muchos falsos maestros predicando en estas cosas, hermanos. Y se los pueden llevar por ahí también. And they can take you through that as well. Be careful what you listen to. Ten cuidado lo que estás escuchando, hermanos. Because you will be taken if you don't understand. Si no entiendes, vas a ser llevado. They have many ministries on radio I see today, on social media, fit this description. Mucho that Paul is giving us of false spiritual wolves. Vemos ahorita en los medios sociales y en los radios y en la televisión, muchas gentes predicando que caen en estas descripción que Pablo nos dice de falsos maestros y falsos o lobos espirituales. The wolves, all they want to do is build their own following, and it's about them. Los lobos, todo lo que quieren hacer es edificar su propio seguimiento. They're very personable people, very nice. They're very quick to build friendships with many people. They're very good with flattery, and they're very generous at the beginning, and they try to use those things to draw people to themselves. Hay muchos lobos espirituales que son bien carismáticos, muy nice ellos, y siempre quieren desarrollar amistades rápidas. You see, that's a key thing. You got to test the spirits. Right away, we're ready to be best friends. Wait a minute. The Bible says, do not be friends of the world. What we got to do, we got to test the spirits. But we want to jump in right away. Oh, let's do it. Let's start ministries together. Let's start all of this together. Y tienes que tener cuidado, hermanos, porque esa gente quiere hacer amistades rápidas, hermanos. No hay tiempo de probar los espíritus. Más quieren que brinques y órale, ya, mira ya. Y no hay probada de espíritus, no hay nada, dice la palabra de Dios, que no te hagas amistades con el mundo. Tienes que discernir y probar los espíritus. Esta gente nomás de volada ya quiere comenzar tu amistad, ya quiere que los dejes entrar totalmente. They're ready to go. They want you to just come in totally. They draw people to themselves, traen gente a sí mismos. They're very charismatic, bien carismáticos. Verses 31 through 32. Therefore be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day, admonishing every one with tears. And I now commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you the inheritance among all those who are sanctified. Dice, porque it says right here, it says, listen, there's some dangers that you're going to face with these wolves, and you need to stay alert. You need to have your eyes open. You need to be vigilant.
There's no time to react. There's no time to relax. You got to be vigilant. You got to be alert. You got to be watchful. You got to use the Word of God so that you can discern through the Word of God. And Paul gave them examples of his diligency. He told them, he said, now listen, I've admonished you for 3 years, and an admonishment and an encouragement and a teaching and a preaching of the Word. He admonished them for 3 years. And now he was confident, and he says, look, I'm going to carry this out. Now it's up to you, but I'm going to commend you to God. Because you can't do this by yourself. You need God, and in order to accomplish, you needed to do it through what? Through the word of grace, the word of God. So it's important. Y aquí Pablo en versículos 31 al 32 nos dice esto. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces aquí Pablo, porque el peligro que había, que ellos iban a confrontar con estos lobos, les dice, hey, alerta, pónganse vigilantes. Necesitan la palabra de Dios para discernir todas cosas. Pónganse, no se me queden dormidos, no se me relajen. Pónganse vigilantes. Pablo dio el ejemplo de la diligencia. Él diligentemente estaba allí y lo vieron en Pablo. Estos ancianos vieron que los amonestó por 3 años, hermanos, exhortándolos, enseñándoles. Y ahora Pablo tenía toda confianza en que estos hombres iban a pastorear a esta iglesia de Éfeso, y ahora los comenda a Dios y les dice, tú no lo vas a poder hacer. Necesitas a la palabra de Dios, la gracia de la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios para poder cumplir estas cosas. Necesitas agarrarte de la palabra de gracia. And he says, and there's a future reward for you that is imperishable for doing this. Y le dice a Pablo, y hay un futuro recompensa para ti, incorruptible, después de haber hecho esto. But woe to you if you don't. Pero hay de ti si no lo haces. I need that fear of the Lord in order to be up here, preaching the word to you, and in order to be among you, not over you. Yo necesito ese temor de Dios siempre presente en mí, hermanos. Cuando predico acá arriba o cuando ando entre ustedes, yo no estoy arriba de ustedes, ando entre ustedes. Verse 33, 35, he says, in all things I have shown you that by working hard in this way you must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. And when he had said these things, they knelt down and they prayed. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Let me focus on verses 33 to 35. It says, I covet no silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who were with me. In all things have I shown you, by working hard in this way, we must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus Christ. It is more blessed to give than to receive. And so Paul here in 33 and 35 is reminding them of his example when he was with them, which was very different from the characteristics of these wolves.
He says, look, I didn't covet any silver or any gold or any clothes. I didn't covet what the other pastors have, the other mega churches, or I didn't covet all of these things. You know that if I wanted something, I worked for it with my hands. And he says, you yourself know that these hands had ministered not only for me to be able to live, but these hands also ministered to work so those that didn't have also that were with me, I supported them. Remember the weak. Work for the weak. And he says, because remember that it is more blessed to give than to receive. Remember what Jesus' example was. Paul always points to Jesus, and we must always point to Jesus. A spiritual wolf will never point to Jesus, let me tell you that. Doesn't want you to think about Jesus. Aquí en el versículo, quiero enfocarme en el versículo 33 al 35 y dice esto. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí Pablo les está recordando el ejemplo que él da, y el ejemplo de Pablo era a la contraria de las características de estos lobos feroces o estos maestros falsos. Dice que él ni plata, ni oro, ni vestidos, ni nada, él quería o deseó, codició. No quería tampoco las riquezas de otras iglesias, otros pastores, o no quería las riquezas, si quería algo yo las trabajaba con mis manos. Las ministró con sus manos. Les dijo, yo les he enseñado cómo, con las manos, trabajando en el ministerio. El trabajo es ministerio, hermanos, nomás para que sepan. ¿Ok? Todo es ministerio, toda tu vida. No nomás en la iglesia. El ministerio es toda tu vida. Amén. No puedes separar el trabajo y el ministerio. No. Con el ministerio de trabajar, Pablo dijo, yo trabajé para mis cosas y no nomás para las mías, pero las que andaban conmigo que no tenía también. Los que andaban conmigo también. ¿Por qué? Los que andaban conmigo también, los necesitados alrededor de mí, dijo, ¿por qué acordarse de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Es más que bendición que dar que recibir. Siempre un lobo espiritual nunca va a querer apuntar a Cristo. Pablo siempre apuntaba a Cristo. There are many descriptions of a false teacher. Hay muchas descripciones de un falso maestro en la Biblia. We have a lot of descriptions of false teachers in the Bible. One of them is detailed in 2 Peter 2. Una de ellos tenemos detalles de eso en 2 de Pedro 2 al 3. The Apostle Peter is describing this perverse teaching. Aquí el apóstol Pedro está describiendo esta enseñanza perversa. He's saying they secretly introduce destructive heresy. Dice que secretamente ellos comienzan a introducir doctrinas falsas. Secretamente. They mingle the truth and they use sensuality. Y ellos lo que hacen es juntan las verdades con las mentiras y usan también la sensualidad, hermanos. La sensualidad. We like that sensuality, nos gusta esa sensualidad. Sometimes we look at these up and hipster pastors or pastoresses that are out there, good looking, dressed with fancy clothes and healthy. And we love it because we desire that, and so we want to be like them. And like I could be a Christian and be a millionaire and dress that way, be skinny, and look at that, and look at this. Muchas veces vemos a gente, ¿verdad?, en la televisión, y esta gente es predicadores y todos acá bien guapotes, acá con abdominales y carismáticos, o las mujeres pastoras las vemos muy guapas y todo, vestidas acá acá bien guapotes y todo. Y la gente ama eso, y ellos son de puro dinero y siempre andan clamando dinero, siempre andan queriendo esas cosas. Y la gente ama eso porque los cristianos dicen, oh, pues yo quiero tener esa vida.
Y si son cristianos, ay, pues como cristiano puedo tener esa vida. La sensualidad, quieres tener sensualidad y todavía servir a Dios. You want to have sensuality and still serve God. Doesn't work that way. No trabaja así, hermanos. That's a false teacher. Ese es un maestro falso. They mix it. Half truths. Puras mitad verdades. A half truth is still a lie. Una media verdad sigue siendo una mentira, hermanos. Sigue siendo una mentira. And so Paul says, this in verse 3, he adds their greed. Where their greed, they try to take from the people, they drain the people with false words. Y en el versículo 3 dice Pablo que esta gente por su avaricia, ¿verdad? Ellos tratan de sacarle a la gente cosas, los chupan de todo lo que tienen. No va a mencionar nombres, pero el primer nombre es Paulino Bernal. Right? Asking you to write hot checks and you'll figure it out, but he needs it. Trust in the Lord, tempt the Lord, really is what he's saying. Diciendo que hagas un cheque caliente, si no lo tienes, deja el cheque ahí en la de esa y a ver cómo le haces, pero yo lo necesito más que tú. So, está diciendo que temptes a Dios. Yo lo oí con mis oídos en el radio viniendo una vez, me quedé anonadado. I was driving one day coming from San Antonio and I got an AM station and I heard it myself. Wow. Titus was warned too by Paul. Tito también fue advertido por Pablo. They look for gain. Ellos nomás buscan ganancia. You have people coming to the church and asking what the church can do for them instead of what they can do for the church, and that's the ideology. Is very dangerous. You're always looking at what can they do for me, what can they give me, and you're never being a giver. You always want to be a receiver. That's dangerous. Y así lo vemos, hermanos. Pablo le dijo advertencia con aquellos que nomás quieren. Y hay gente en la iglesia que vienen a ver qué es lo que la iglesia puede darles o qué es lo que la iglesia puede hacer para ellos, en lugar de qué es lo que ellos pueden hacer para la iglesia, para el reino de Dios. Eso es una idealidad, un problema que hay, hermanos, grave. Un corazón grave. Nomás viendo a ver qué pueden recibir y nunca son dadores. Es grave ese problema, hermanos. Es falso y peligroso. Falso y peligroso. They want to try to see what they can get out of people. Tratan de ver a ver qué le pueden sacar a la gente. Look at all these preachers, television, en la televisión. Vemos a los predicadores, social media, en los medios sociales. He's saying, don't be coveting this. No seas codicioso de esto. Ten cuidado. The qualifications of an elder, a pastor, or an elder, or a deacon are that they're free from the love of money. 1 Timothy 3:3, una de las cosas que le dice Pablo, no codices estas cosas. Y una de las calificaciones del diácono y del pastor que vemos en 1 Timoteo 3:3 es que seamos libres del amor del dinero, el amor al dinero. We have to be careful and beware of people that love money. Tienes que tener cuidado de esa gente que ama el dinero. That's why a lot of pastors aren't in churches. Por eso muchos pastores no están en la iglesia. See, Paul, he said, a pastor should be able to receive from the fruits of his labor. He should be able to be supported by a church. Amen. I mean, you should be able to be supported by a church, but then also Paul understood his circumstance and he says, guess what? If I have to work, I'll work, but the church continues. And then sometimes people came and they gave him so that he can just go at it 100%, and then if went to another town, and if he needed to work, he labored with his hands. He had so much potential. Paul was one of the smartest minds of his era. He was very prominent. You cannot even understand Paul's stature today. Paul would be one of the most powerful men in America, or in the world actually, because of how brilliant this guy was. And he said, I consider it all rubbish and consider him crucified. He had so much potential to covet money and to do well for himself, but he said, I consider it all rubbish.
next to the cross. Pablo era un hombre, hermanos, que les dice, ¿verdad? Él dijo, el pastor es digno de los frutos de su trabajo, debe de ser pagado por la congregación o debe de poder agarrar los frutos, debe de tener esa paga. Pero también Pablo sabía una cosa, que el dinero no era todo. Por eso muchas iglesias no tienen pastores o muchas iglesias pastores andan allá porque no hay salarios. Y Pablo dice, hey, ¿sabes que eres digno de tu salario? La iglesia debe de pagarle al pastor, la iglesia debe de hacerlo, ¿verdad? Pero, porque el pastor trabaja para crecerlos en esa forma, es digno del fruto. Pero hay tiempos como Pablo vio que no había fondos. ¿Y qué hizo Pablo? Ya me voy. Trabajó, hermanos. Trabajó. Y cuando venían fondos, se concentraba 100%. Cuando no había fondos, iba y hacía lo que tenía que hacer, hermanos. La iglesia iba a seguir caminando. Pablo era una de las mentes más brillantes, más brillantes de su tiempo, hermanos. Ustedes no entienden de que si pones a Pablo ahora y si él era un hombre secular, ese hombre fuera un hombre poderoso, hermanos. No entendemos a Pablo como era él. Él podía haber, en su tiempo, él podía haber sido lo que él quería. Para allá iba él cuando Dios lo interrumpió. Él tenía mucho potencial, pero ¿qué dijo? Considero todo basura, más conocer a Cristo y a Él crucificado, hermanos. La potencial, hermanos. Podemos tener potencial para ser ricos y tener de esto y el otro, pero no fui llamado a ser rico, fui llamado a ser discípulos. Ese es mi llamado. Fui llamado a predicar. ¿El dinero es malo? Absolutamente no. Para nada, hermanos. El amor al dinero, eso es donde te metes en problemas. No hagan a sus pastores pobres y no hagan a sus pastores ricos. Amén. Amén. No es de hacer al pastor pobre por hacerlo por donde, no, pero tampoco, oye, no lo levantes a que allá me va a andar allá con los atletas y mansiones y aviones. A mí si me quieren regalar un avión, a mí lo vendo, lo voy a decir la verdad. Y si me quieren regalar un avión, yo lo vendo y no, hombre, cállate, abrimos ministerios y pagamos deudas y todo lo que quieras. No es malo el dinero, sino el amor al dinero. Y es difícil, hermanos, no caer en eso. Es difícil. Yo tengo que pelear todos los días para no hacer mi reino, sino el reino de Dios. Y cada uno de ustedes tiene la misma pelea adentro de ustedes. You see, money is not bad at all. It is the love of money that gets us in trouble. It is the love of money that's the root of all evil. You can't make your pastors poor, and you shouldn't make them rich. You shouldn't make them poor because I don't even know where the Bible says to do that, but you shouldn't make them poor, but you shouldn't make them rich. You don't want them there with their yachts and with the athletes and all of these things, right? You want to give me a plane, I'd probably take it, but I'll sell it. There's so much we need to do with the money. But we have to fight that fight inside of us. I have to fight the fight inside of me saying, Jose, you have the potential, build your kingdom, and saying, no, I got to build the kingdom of God. I wasn't called to be rich and make riches. I was called to make disciples and to preach the truth of Jesus Christ. That's my conviction. That's my calling. That's me. It's me. But I think we're all called not to love money and to be careful. Yo creo que todos hemos sido llamados a no amar el dinero y tener cuidado. Todos los que siguen a Cristo. And see, Paul worked. Look at what he says here. Paul worked not only for himself to support himself, but he says, I supported those that were with me that were in need. See that? Pablo no nomás trabajó para sus necesidades y para el reino, sino él trabajó y dice, trabajé para los que anden conmigo que están necesitados para poder proveer por ellos también.
mean, that's something for us to ponder upon. Es algo de nosotros poder pensar as Christians, como cristianos. You see, the godly attitude towards money in verse 35 is a quote from Jesus himself, y por eso acuérdense en el 35 Pablo está citando a Cristo. It is more blessed to give than to receive. Dice, es mejor dar que recibir. He spoke on this in different parts of the Bible. We see it in Ephesians 4. Y habló de esto en diferentes partes de la Biblia. En Efesios 4, por ejemplo, verse 28, versículo 28. He says, Christians, now he's talking to everybody, and he led that example, but he's saying Christians, one of the reasons that Christians labor and work, that's why it's a ministry as well, is so that they might have something to share with those that have needs. Do you understand that? It's not for you only. Pablo, ahí en Efesios 4:28 nos recuerda y nos habla a todos los cristianos, hermanos, que dice que por eso es un ministerio el laborar, el trabajar. Dice que los cristianos trabajamos y laboramos para poder tener algo para compartir con los que están necesitados, hermanos. Are you a taker or are you a giver? ¿Eres tú un tomador o un dador? We labor. That's why I see blessing and so much blessing on certain people that are givers. They might not have the fancy mansions and all of that, but man, they're just blessed and they're always receiving because they're always giving. You have your hand open, God will give you so people can take. You close your hand, you're going to get nothing. That treasure that you have in your hand, that's all that you're going to get, because in heaven, there's no treasures for you. Por eso veo a mucha gente bendecida, hermanos, que son dadores. A lo mejor hay unos que no tienen mansiones ni nada, pero oye, siempre son bendecidos financieramente o lo que sea y les dan. ¿Por qué? Porque son dadores. Porque cuando tienes la mano abierta para que Dios te dé y para que la gente agarre. Te da y gente agarra. Pero cuando la tienes cerrada, entonces ¿sabes qué? No puedes agarrar más ya. Y no puedes dar más ya, y todo lo que tienes en este puño, en tu mano, ese va a ser tus tesoros en esta tierra, porque en el cielo no tendrás tesoro. Esa es la mentalidad que tenía Pablo, hermanos, que les dejó a los ancianos, para que fueran un ejemplo a la iglesia. And that's the mentality that Paul left, so he can leave that to his elders, and so the elders can teach the church. Spiritual wolves don't understand that. Los lobos espirituales no entienden eso. Let's finish 36, 38, 36, 38. And it says, and when they said these things, they knelt down and prayed with all of them. And there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and they kissed him, being sorrowful most of all because of the word he had spoken, that they would not see his face again. And they accompanied him to the ship. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. We see an emotional departure here. Aquí vemos una partida, iban a partir caminos. Muy emocionante, hermanos. Muy emocionante. Se adorriaron y oraron. They kneeled and they prayed. And they walked Paul to the ship y caminaron a Pablo a ese barco. Paul was heading, and he knew that he might not see them again because he was going to face death. Y Pablo se iba y sabía que ya no los iba a ver porque iba a confrontar muchas cosas, incluyendo la muerte. But one of the things that we learn from Paul is that he left it all there. Everywhere he went, he left it all. Ya una cosa que podemos aprender de Pablo es donde sea que fue, el ministerio que tuvo, lo dejó todo ahí. Todo lo dejó ahí. Hizo lo mejor que pudo. And we see that life brings us grief and sorrow, y vemos que la vida nos trae tristeza y nos trae dolor. Especially with those that have taught us something good that we value.
especialmente a gente que nos ha enseñado algo bueno que valoramos, hermanos. Value your teachers, value your pastors, value your leaders. Parents, teach your children, and they will value you. And they will obey you, and they will always come back to you for advice. Hermanos, lloraron porque valoraron las enseñanzas que le dio Pablo. Hay valor en las enseñanzas. Valoren y aprecien a sus pastores, valoren y aprecien a sus maestros, valoren y aprecien a sus líderes, valoren y aprecien, hijos, a sus padres. Padres han sido llamados a enseñarles, a instruirlos en el Señor. Y si lo haces, vas a ver que tus hijos siempre van a tener valor a ti en una amistad. Siempre van a tener esa amistad para ti. Hermanos, hubo dolor y tristeza aquí. There was pain and grief. Paul cried with them. Pablo lloró con ellos. I've had my share behind closed doors with some of you. Yo he tenido esa experiencia con unos de ustedes detrás de las cortinas o detrás de las puertas. God broke my heart because I wasn't, my children, my little one, Christine, if you're a man and you're not driving and you let the woman drive, for some reason she has the implication that a man should drive if the man's in the car. So one time, Brother Mike was in the passenger seat, Sister Vero was driving. He's like, Dad, why is Mike not driving? And I thought maybe I'm a machista or something, but the reality was that she's been taught that the man leads in the home, pastors in the home, and she put it together, practically herself. She sees a man crying and she says, why is he crying? Men don't cry. Men protect us. Because she sees her father. But God broke my heart 20 years ago, and I'm a crybaby, trust me. And it's necessary. I have to cry with you. I have to laugh with you. I have to have sorrow and sadness with you. If a man don't cry with you when it is necessary, then something's wrong with his heart. It's okay for men to cry. Once in a while. Don't be crybabies. Once in a while. Mi hija, Pablo tuvo en la tristeza, tuvo con el dolor con ellos, él lloró con ellos, su corazón se iba. Es necesario, hermanos. Los hombres también lloran, ¿no? Una novela, no sé si era así, pero los hombres también lloran. No, esos son los pobres, no, los ricos, no sé, pero también lloran los hombres. Y mi hija, a veces, la chiquita Christine, una de las chiquitas, ella tiene un concepto de lo que es un hombre en la casa, un líder, y ella una vez, ella piensa que si estás en el automóvil y está la mujer y está el hombre debe de manejar, no la mujer. Y la mujer puede manejar todo lo que quiera, pero cuando está el hombre, que el hombre maneje. Y una vez vio a Mike y a Vero, y Mike estaba sentado en el pasajero y Vero iba manejando, y dice, mira papá, ¿por qué está manejando Vero? Debe estar manejando Mike, mira. Y me comencé a examinar, dije, oye, porque yo nunca, hermanos, en serio, nunca he dicho nada de eso yo, nunca he dicho eso. Al contrario, a mi esposa no le gusta manejar, le digo, órale, maneja tú de aquí, no, maneja tú. Pero me examiné y dije, ¿qué es? Pero lo que ella ve en la casa es de que se enseña que el varón es el pastor y el líder y el protector de la casa. So ella lo puso en la vida práctica solita, hizo su teología y dijo, hey, tú eres el defendedor, tú manejas, tú eres el líder. Ella cuando dice líder, pues también manejando, eres el líder. Y cuando ve un hombre llorando, ella decía, oye papá, ¿por qué está llorando el hombre? Y dije yo, ay, hace 20 años Dios me quebró el corazón porque yo no era así. Y ahora soy bien llorón. Pero detrás de las puertas es necesario. Los hombres también pueden llorar. Y si no lloras con estas emociones y el dolor con tu congregación y tu hermano, algo está mal con tu corazón. Si no te quiebra el corazón tus hermanos o en Cristo cuando sufren, si no te quiebra el corazón el pecado de tus hermanos y no puedes llorar por el pecado de ellos, algo está mal en tu corazón. Pero aquí los hombres no sean tan llorones tampoco, ¿ok? Lloren, está bien, pero no sean bien lloroncillas. Amén. Ahora Pablo deja su ministerio y va al siguiente paso y vamos a verlo el otro domingo. Now Paul will go into another ministry and we will see that next Sunday. Let us stand. Vamos a ponernos de pie.
Father, we thank you for your word, the word of grace, Father. We thank you that you did not leave us or forsake us, Father. When you saved us, you protected us by the Holy Spirit. You protected us by the word of God. You protected us by the teachers and the church that you have given us, Father. Father, you have led us to believe in Scripture that the safest place for the sheep is in the church, where the word of God is preached with sound doctrine and where there is holiness and the Holy Spirit moves. That is the safest place for a Christian in the world, is in their church. We thank you for the church that you've given us. We thank you for the work that you do through the Holy Spirit, Father. We thank you for the work that you do through your word, Father, to guiding us, to protecting us, Father, from wolves, spiritual wolves, Father, from protecting us from our own selves, from the flesh, from the world, and from Satan himself, Father. Oh, Father, may we praise you and remember, Father, that your word is so important. May we grab it with value as a treasure to us, Father. May your word be a treasure. Every word that comes out of your mouth, may it be a treasure, Father. Thank you, Father, for allowing us to have this. Thank you for the honor, Father, that we have to hear your word and to be led and to be taught. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, porque no nos desamparas, Señor. No nos dejaste solo en este mundo, Señor. Tus hijos, Señor, los que son tuyos, Señor, los has cuidado con el Espíritu Santo. Les has dejado tu palabra, Señor, viva. Y los has dejado en una iglesia, en una congregación. Y podemos ver, Señor, que el lugar más mejor para el cristiano, el lugar más seguro para el cristiano en este mundo es la iglesia. Una iglesia donde se predica la sana doctrina. Una iglesia donde se predica la santidad. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahí, Señor, el cristiano está más seguro viviendo en este mundo, Señor. Gracias por darnos la iglesia para perseverar. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra, Señor, que la podamos valorar como un tesoro, Señor. Gracias, Señor, te damos porque no nos has desamparado. Estás con nosotros y nos has dado toda arma para derrotar y no ser llevados, Señor, por nuestra carne, por este mundo o por Satanás. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén.